Bienvenido a Human Minds, en un mundo que casi nunca se detiene. Aquí contamos historias que sí lo hacen, historias que no gritan, pero que dejan algo dentro. Aquí exploramos las emociones detrás de las decisiones más difíciles, la culpa, el miedo, el silencio que nos forma por dentro. No son solo historias, son espejos, y si al final te ves reflejado en esta historia, o conoces a alguien que ya vivió algo parecido, cuéntanos en los comentarios. Y sobre todo, ¿tú qué harías? ¿Tomarías la misma decisión? Nadie se dio cuenta de cuando empezó, ni siquiera ella. Las cosas no se desmoronan de golpe. Primero, se doblan, luego se agrietan, y finalmente, se rompen en silencio. Así fue con Laura, y así fue como su vida se vino abajo. Laura tenía 38 años. Y su rostro ya no parecía el suyo. El espejo, antes un lugar de vanidad y sonrisa, se había convertido en un simple punto de control. Suficiente maquillaje para ocultar el cansancio, ojeras aceptables, el cabello lo bastante limpio como para evitar preguntas. Se despertaba antes que los niños, antes que su esposo, antes que el sol. Preparaba el desayuno, armaba las loncheras, revisaba el celular por costumbre, y luego se sentaba en la cocina conteniendo la respiración. A veces, la nevera hacía un ruido que parecía un suspiro. A veces, era ella. Daniel, su esposo, era el tipo de hombre que no necesitaba levantar la voz para hacerse notar. Una mirada bastaba para borrar cualquier alegría en la habitación. Un comentario frío podía arruinar una noche entera. Una comida silenciosa era castigo. No la golpeaba, no de la manera que la gente suele reconocer como violencia, pero dejaba marcas en la forma de hablar, en las comparaciones hirientes, en los silencios calculados que duraban horas. Laura ya no sabía quién era, solo sabía que seguía allí por los niños, especialmente por Lucas. Lucas tenía 11 años, callado, sensible, sentía lo que otros se negaban a decir. Notaba cada tono de voz, cada mirada, cada paso pesado en el pasillo. Nunca lo decía con palabras, pero Laura sabía. Lucas le tenía miedo a su padre. Lo ocultaba detrás de su tablet, con respuestas cortas, con largos silencios. Una noche, Lucas tuvo un ataque de pánico. Estaba acostado, con los ojos muy abiertos, diciendo que el mundo se iba a acabar. Laura se quedó a su lado hasta que se durmió, su mano sobre el pecho del niño, sintiendo el ritmo de un corazón latiendo demasiado rápido, y en la oscuridad, ella lo supo. Lucas se estaba hundiendo, y tenía que hacer algo. Laura no fue a trabajar ese día, llamó a la clínica y dijo que no se sentía bien. No tuvo que inventar mucho, el tono de su voz ya lo decía casi todo. No era gripe, no era un dolor de cabeza, era algo más pesado, algo que le apretaba el pecho, le cerraba la garganta, le revolvía el estómago. Después de la llamada, se sentó en la mesa de la cocina, con una taza de café tibia entre las manos frías. No tomó ni un sorbo, solo se quedó allí, mirando al vacío, escuchando cómo la casa iba despertando poco a poco. Elena, la más pequeña, cantaba en su cuarto. Daniel ya había salido, como siempre, sin decir adiós. Lucas aún estaba en la cama, acostado exactamente como lo había dejado, tapado hasta el cuello, mirando al techo. Laura quería decir algo, hacer algo, romper ese hechizo de silencio, pero todo parecía demasiado frágil, como si cualquier palabra pudiera hacer que todo se derrumbara. Más tarde ese mismo día, tomó una decisión. Le puso ropa a Lucas con calma, sin presionarlo. Le dijo que iban a salir, solo los dos. Él asintió, sin mucha curiosidad ni entusiasmo. Fueron a la escuela, pero no para clases. Laura había pensado en hablar con alguien, tal vez la orientadora, tal vez la directora, alguien que escuchara, pero a mitad de camino, desvió el auto, miró a Lucas por el retrovisor y vio algo en sus ojos. No era miedo, no era tristeza, era algo más profundo, una especie de resignación silenciosa. En vez de ir a la escuela, fueron a un pequeño parque, vacío, en silencio, solo algunas hojas secas y columpios inmóviles. Se sentaron en una banca de madera. El sol se filtraba entre los árboles, dejando manchas de luz en el suelo. Lucas no decía nada,
tampoco ella, hasta que, en un susurro, Laura preguntó, ¿tienes miedo de tu papá? Él no respondió de inmediato, pero sus ojos temblaron. Después de un largo silencio, dijo que a veces su padre le gritaba cuando ella no estaba, que una vez tiró el videojuego contra la pared, que una vez lo empujó contra una estantería y le apretó el brazo muy fuerte. Laura miró el brazo de su hijo. Había un moretón amarillento, casi desvanecido. Él dijo que se había caído. Ella sabía que era mentira, y en esa banca del parque, con la brisa moviendo apenas las ramas sobre sus cabezas, sintió que algo se rompía dentro de ella. Miedo, culpa, rabia contra Daniel, rabia contra sí misma, rabia por haber dejado que todo llegara hasta allí. Le tomó la mano a Lucas. Se quedaron en silencio unos minutos más. Luego volvieron a casa. En el camino, ella no dijo nada, él tampoco, pero él la miraba de vez en cuando, como, esperando, una señal, una promesa, una reacción, algo que le dijera, todo va a estar bien. Ella no dijo nada. Esa noche, Daniel volvió del trabajo y se sentó en el sofá como siempre, control remoto en mano, ojos en la pantalla. Laura preparó la cena en silencio. Lucas se quedó en su cuarto. Esa noche, ella no durmió. Pasó horas acostada, imaginando todos los escenarios posibles. Podía enfrentar a Daniel, pero él lo negaría, como siempre. Podía llamar a la policía, pero eso significaría el fin de todo. La casa, la estabilidad, la vida que los niños conocían. Podía irse, pero ¿a dónde? ¿Con qué dinero? ¿Con qué fuerzas? Y entonces hizo lo que muchas mujeres han hecho. Nada. Eligió esperar un poco más. Tal vez las cosas mejoraran. Tal vez estaba exagerando. Tal vez, solo tal vez, Lucas lo olvidaría, pero en el fondo, sabía que nada de eso era cierto, y a la mañana siguiente, actuó como si todo fuera normal. Café, mochilas, silencio, como si nada hubiera pasado, pero algo había pasado, y Lucas lo sabía, y en su corazón, algo se rompió. Los días que siguieron se sintieron vacíos. No hubo peleas, no hubo gritos, no hubo platos rotos, pero tampoco hubo abrazos, ni preguntas, ni conversaciones. Era como si la casa estuviera cubierta por una delgada capa de tensión. Todo parecía igual, pero nada estaba realmente en su lugar. Lucas volvía del colegio en silencio, comía en silencio, se iba a dormir temprano. Elena, aún ajena a todo lo que pasaba, intentaba llenar los espacios con dibujos y preguntas sin fin. La mayoría no recibía respuesta. Daniel, por su parte, seguía actuando como si nada. Llegaba cuando quería, hablaba cuando le daba la gana, se irritaba cuando le convenía, y cuando notaba las miradas de Laura o la distancia de Lucas, lanzaba frases cargadas de veneno. Este chico se está poniendo muy delicado, igual que su madre. Si sigue así, el mundo lo va a romper en dos. Laura escuchaba y tragaba. Antes solía defenderse, ahora simplemente observaba. Ya no sabía quién era dentro de ese matrimonio. Cómplice, prisionera, testigo. A veces pensaba en contarle a alguien, su madre, su hermana, alguna profesora, pero siempre se echaba atrás. No quería escuchar lo que ya sabía, no quería que la empujaran al abismo que evitaba mirar. Una tarde de domingo, mientras Daniel lavaba el coche y Laura colgaba ropa en el patio, escuchó un golpe seco desde la cocina. Corrió, encontró a Lucas sentado en el suelo, con un golpe en la frente y un tazón roto a su lado. Él dijo que se había resbalado. Laura quiso creerle, pero había algo en sus ojos. ¿Qué gritaba? Esa noche, se encerró sola en el baño, abrió el grifo para no oír su propia respiración. Pensó en todo lo que podía hacer: llamar a la policía, irse, contarle a alguien. Incluso pensó en desaparecer, tomar a los niños y salir sin mirar atrás. Pero luego pensaba, ¿a dónde? ¿Con qué recursos? ¿Y si Daniel se vengaba? Y se paralizaba. Peor aún, había una voz cruel que susurraba dentro de ella: tú dejaste que esto pasara, tú te quedaste cuando debiste irte, tú sabías. Cerraba los ojos con fuerza, intentando silenciar esos pensamientos, pero eran más reales que cualquier excusa. Al día siguiente, al dejar a Lucas en la escuela,
una maestra la llamó aparte, le dijo que Lucas estaba distinto, más callado, más distraído, y, con mucho tacto, le preguntó si todo estaba bien en casa. Laura sonrió por inercia, dijo que era solo una etapa. La maestra asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Tal vez sospechaba, tal vez ya había visto esto antes. Laura salió del colegio con las piernas temblando. Se quedó un rato dentro del coche antes de encenderlo. En el camino de regreso, por primera vez, pensó en serio en irse, tomar a los niños, subirse a un autobús, empezar de nuevo, pero al entrar en casa, todo volvió. Vio el sofá donde los niños solían ver dibujos, la mesa con el frasco de galletas, la cama que aún compartía, y pensó, tal vez, solo un poco más. Siempre era igual. Cada vez que Laura se acercaba a tomar una decisión, algo la hacía retroceder. A veces, era la mirada esperanzada de Elena pidiendo dormir en su cama. A veces, era el silencio agotado de Lucas como si ya hubiera dejado de esperar algo, pero, más seguido de lo que ella quisiera admitir, era el propio Daniel, no porque hubiera cambiado, sino porque sabía exactamente cómo mantener todo girando, sabía cuándo sonreír, cuándo decir un cumplido delante de los niños, cuándo ofrecer ayuda, solo lo suficiente para parecer presente. Era como una marea silenciosa, no hacía ruido, pero desgastaba todo desde adentro. Esa semana, Daniel apareció por sorpresa en el colegio de Lucas. Dijo que quería recogerlo, pasar tiempo con su hijo. Lucas subió al auto y lo vio con gafas de sol y la música demasiado alta. Fueron a una ferretería. Durante el trayecto, Daniel hizo preguntas que parecían inocentes sobre la escuela, los amigos, si mamá había dicho algo extraño. Lucas respondía con monosílabos. Sí, no, creo que sí. De regreso, Daniel detuvo el coche antes de llegar a casa, apagó la radio, lo miró y dijo, mira, hijo, hay cosas que pasan en casa y deben quedarse en casa. No todos tienen que saber nuestros problemas, ¿entiendes? Lucas asintió, sin decir una palabra. Daniel sonrió y siguió conduciendo, como si nada. Esa noche, Lucas no quiso cenar. Laura insistió un poco, pero él dijo que le dolía la panza. Subió a su cuarto y cerró la puerta con llave. Cuando ella intentó hablar, él solo dijo, estoy bien, mamá, de verdad, pero no lo estaba, y ella lo sabía. Daniel, por otro lado, estaba distinto, más atento, más amable. Ese tipo de calma, que asusta, empezó a involucrarse más en la rutina. Preguntaba sobre las tareas de Elena, ayudaba a poner la mesa, incluso trajo flores una noche y dijo, con una media sonrisa, pensé que te gustarían. Laura quería creer que eso significaba algo, pero todo se sentía demasiado ensayado, como si cada gesto fuera parte de una obra, como si él estuviera construyendo su defensa pública. Una noche, Laura se despertó por un ruido suave, salió al pasillo y vio la luz del cuarto de Lucas encendida, la puerta entreabierta. Él estaba sentado en la cama, con las rodillas al pecho, mirando la pared. Al verla, intentó disimular, pero sus ojos estaban rojos, su cara, vacía. Ella se sentó a su lado y le preguntó qué pasaba. Lucas dudó, y entonces, susurró, ¿tú me crees? Laura tardó unos segundos en responder. Se sintieron eternos. Entonces dijo, claro que sí, pero, en el fondo, esa no era la pregunta real. Lo que Lucas quería saber era, ¿vas a hacer algo con lo que te dije? Y ella aún no sabía cómo responderla. En los días siguientes, Laura empezó a notar un silencio distinto en Lucas. Ya no era miedo, era distancia. Él ya no la buscaba, no pedía ayuda con las tareas, no la llamaba antes de dormir. Estaba presente, pero lejos, como si algo ya se hubiera roto, no entre él y Daniel, sino entre él y ella, y eso dolía más que cualquier grito. Ella intentaba acercarse, le preguntaba por la escuela, le ofrecía ver una película, le proponía salir a tomar un helado. Lucas siempre respondía con educación. Decía que estaba cansado, que prefería quedarse en su cuarto. Elena, aún en su burbuja de inocencia, seguía cantando, dibujando, llenando la casa de corazones. Y eso hacía todo más difícil.
Laura tenía miedo de que al proteger a uno, terminara destruyendo la infancia de la otra. Estaba atrapada, cada opción tenía un costo, cada paso posible parecía romper algo más. Una tarde, Lucas dejó su tablet sobre la mesa de la cocina. Laura la tomó para llevársela al cuarto. La pantalla estaba desbloqueada, había una nota abierta, no era tarea, era algo más. La curiosidad ganó, y leyó, y las palabras la golpearon como un puñetazo. Creo que mi mamá me quiere, pero a veces parece que finge que no pasa nada. Tal vez cree que me está protegiendo, pero duele más saber que ella sabe, y aún así no hace nada. Solo quisiera que fuera valiente, solo eso, porque yo no puedo serlo. Laura se quedó inmóvil. La tablet pesaba en sus manos como si estuviera hecha de plomo. Cerró la aplicación, la dejó de nuevo en la mesa, y subió, en silencio a su cuarto. Esa noche, no pudo dormir. Se daba vueltas, con las palabras de Lucas taladrándole la mente. Lo amaba, con todo lo que tenía, pero, ¿es amor si no protege? A las 3:42 de la madrugada, se levantó y fue al cuarto de Lucas. Él dormía profundamente, se sentó al borde de la cama y lo observó. Pasó la mano por su cabello, sintió el calor de su frente, escuchó su respiración. Tranquila, recordó el día en que nació, el miedo que sintió al cargarlo por primera vez, la promesa silenciosa que se hizo a sí misma, cuidarlo, estar presente, no dejar que nadie lo lastimara, y ahora, ahí estaba, con miedo de romper la casa, mientras, su hijo, se rompía por dentro. De vuelta en su cuarto, Daniel seguía dormido, murmuró algo en sueños y se dio vuelta. Laura miró al techo, luego a las paredes, luego a la pequeña franja de luz que entraba por la cortina. Pensó en todas las excusas que había usado, en todas las razones para quedarse, y entendió algo: no estaba protegiendo a sus hijos, estaba protegiendo la estructura, el apellido, la fachada de una familia, y eso le estaba costando el niño que más quería salvar. Esa semana, la escuela llamó. Era la coordinadora pedagógica. Dijo que necesitaba hablar con los padres de Lucas. Nada urgente, según ella, solo una charla sobre comportamiento y participación. Pero el tono era otro. Era el tono de quien sabe más de lo que puede decir por teléfono. Laura colgó con la garganta apretada. Sabía que esa llamada era un punto de no retorno, una línea que no podría cruzarse sin consecuencias. Daniel estaba en la sala, mirando su celular. Ella entró con calma y le dijo: llamaron de la escuela, quieren hablar con nosotros. Él ni levantó la vista. ¿Sobre qué? Sobre Lucas, sobre cómo se está sintiendo. Daniel bufó, molesto. ¿Ya van a empezar con dramas psicológicos? Laura guardó silencio. Estaba acostumbrada a ese tipo de respuesta, pero esta vez no retrocedió. Tenemos que ir, los dos. Daniel hizo un gesto con la mano, como diciendo: haz lo que quieras. Esa tarde, fueron a la escuela en silencio. La coordinadora los recibió con una voz amable y una mirada directa. No habló de calificaciones, ni de materias, habló de Lucas. Dijo que estaba más aislado, que evitaba el contacto visual, que parecía ansioso, triste. Dijo que algunos compañeros comentaron que a veces lo veían asustado, que una profesora lo escuchó decir que en casa las cosas son complicadas. Las manos de Laura comenzaron a sudar. Daniel cruzó los brazos, con el rostro impasible. La coordinadora dijo que la escuela no estaba acusando a nadie, solo estaban observando y pidiendo atención. De regreso a casa, en el coche, Daniel dijo: ¿tú les contaste algo? Claro que no. Entonces están inventando. Ese niño tiene demasiada imaginación. Laura no respondió. Miró por la ventana y vio pasar la ciudad, como si ya no perteneciera a ella. La casa ya no era hogar. Su hijo ya no era un niño, y ella ya no era la misma mujer que un día entró en ese matrimonio. Esa noche, después de acostar a los niños, Daniel se apoyó en la puerta del dormitorio y dijo, con voz baja y helada: estás haciendo que parezca que soy un monstruo. Si sigues alimentando esto, me voy, y quiero verte manteniendo esta casa tú sola, a ver cuánto te dura el sueldito de recepcionista.
Laura no respondió, no lloró, no rogó, solo lo miró, largo, firme, y por dentro, algo cambió. Aún no sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía una cosa: si no hacía nada, perdería a Lucas, no por la muerte, sino por el silencio, por el abandono emocional, por una herida que lo acompañaría toda la vida, no por lo que le hicieron, sino por lo que nadie quiso ver. 2 días después, Lucas no quiso ir a la escuela. Laura preguntó con suavidad, preguntó si se sentía mal, si tenía fiebre, dolor de cabeza. Él dijo que no, solo dijo que estaba cansado, pero sus ojos decían otra cosa. Era agotamiento, sí, pero de otro tipo, el que viene de vivir con miedo todos los días, de caminar sobre vidrios, de fingir que todo está bien cuando por dentro ya no queda voz que grite. Laura no insistió, le permitió quedarse, y ese día, ella tampoco fue a trabajar. Preparó el desayuno, ordenó la casa, y se quedó cerca, observando. Lucas pasó casi todo el tiempo en su cuarto, leyendo cómics viejos. Con los audífonos puestos, Laura entró con un plato de frutas, se sentó al borde de la cama y trató de conversar. ¿Quieres contarme cómo te sientes? Él se encogió de hombros. Nada, ella insistió. ¿Hay algo que quisieras que fuera diferente? Lucas guardó silencio un buen rato, luego dijo, sin mirarla, solo quisiera que la casa fuera liviana otra vez, como antes. Laura le dolió el pecho, pero no respondió. Sabía que ya no bastaban las palabras. Esa tarde, salió sola, se detuvo frente a una comisaría, pero no entró, se quedó al otro lado de la calle, observando, pensando, sintiendo el peso de lo que significaría cruzar esa puerta. Se imaginó cómo sería denunciar, contarlo todo, responder preguntas, asumir las consecuencias. Después caminó hacia un centro de atención psicológica cercano. Tampoco entró. La vergüenza, la duda, el miedo, no tenía pruebas. ¿Y si no le creían? ¿Y si decían que exageraba? ¿Y si perdía la custodia? ¿Y si él lo volteaba todo? Al regresar a casa, encontró a Elena jugando en el patio, dibujos con tizas de colores en el suelo, música suave sonando en la radio. Por un momento, todo parecía normal, pero Lucas no estaba allí, y eso ya era una señal. Durante la cena, Daniel llegó más tarde de lo habitual. Estaba callado, el rostro más tenso que de costumbre. Se sentó, comió en silencio, y lanzó una mirada larga a Lucas, una mirada que Laura notó, pero fingió no ver. Después de acostar a los niños, él se acercó a Laura en la cocina. Su voz era baja, controlada, fría. Me dijeron que estuviste cerca de la comisaría. ¿Qué estás tramando? Ella se congeló. ¿Ahora me estás siguiendo? No hace falta. La gente habla. Pueblo chico, ¿recuerdas? Laura intentó mantener la calma, pero la respiración se le aceleró. Las manos le temblaban. Tú me arrinconaste, Daniel. Lucas está sufriendo, se está apagando, y yo no voy a seguir mirando sin hacer nada. Daniel rió con desprecio. Eres un chiste, Laura, siempre lo fuiste. Ve, denúnciame, arruina todo, y luego ven a pedirme ayuda cuando no tengas ni donde caer muerta. Y se fue, entró al cuarto y cerró la puerta de un portazo. Laura se quedó sola en el pasillo, escuchando el sonido de la ducha encendida, y esa noche, supo que la decisión ya no podía esperar más. Lo que fuera que eligiera hacer, tendría un precio. La única pregunta era, ¿quién lo pagaría? ¿Ella, Daniel o Lucas? A la mañana siguiente, Laura se despertó antes de que saliera el sol. Se levantó con cuidado, sin hacer ruido, como si estuviera entrando en territorio prohibido. Pasó por la sala silenciosa, tomó su celular y salió al porche. El aire estaba frío, y el cielo apenas comenzaba a aclarar, teñido de un azul pálido. Se sentó allí, sola, con una taza de café débil entre las manos, y por primera vez en semanas, pensó con claridad. Ya no era cuestión de si iba a actuar, era cuestión de cómo. No podía simplemente huir, no podía armar un escándalo, no podía exponer a los niños ni correr el riesgo de parecer inestable. Necesitaba un plan, necesitaba apoyo, y necesitaba pruebas.
Entonces, decidió llamar a Patricia, una amiga de la universidad que ahora trabajaba como asistente social. No hablaban desde hacía años, pero Laura recordaba que Patricia había sido de las pocas que alguna vez vio más allá de sus sonrisas sociales. La llamada fue corta. Laura no dijo todo, pero dijo lo suficiente, y del otro lado, Patricia no se escandalizó, no la juzgó, no la presionó, solo dijo: no estás loca, estás asustada, eso es lo que ellos hacen, pero no estás sola, si quieres, te ayudo a planear una salida. Laura colgó con los ojos llenos de lágrimas. No era un plan de fuga, era un plan de libertad. Esa misma tarde, fue a buscar a Lucas a la escuela y pidió hablar con la coordinadora, esta vez, a solas. Contó más que antes. Dijo que necesitaba ayuda para proteger a su hijo, pero que todavía no podía tomar decisiones drásticas. La coordinadora la escuchó con atención y, al terminar, le dijo: nosotros cuidaremos de él aquí, tú cuídalo en casa, y cuando estés lista, Nona, estarás sola. Laura salió de allí con un peso distinto sobre los hombros. Ya no era miedo, ya no era negación, era responsabilidad y movimiento. Esa noche, preparó la cena con más calma, conversó con Elena, le peinó el cabello, le leyó un cuento. Después, fue al cuarto de Lucas y le preguntó si quería dormir con ella. Él dudó por un segundo, pero dijo que sí. Durmieron juntos, por primera vez en meses. En mitad de la noche, él se acurrucó y le tomó la mano, y en la oscuridad, Laura no pensó en consecuencias, pensó en proteger. Sabía que Daniel notaría que algo estaba cambiando, y que eso tendría un precio, pero por primera vez, Laura no se escondía detrás de la culpa, se estaba preparando para actuar con miedo, sí, pero con decisión, porque proteger a un hijo, a veces, significa perder todo lo que parecía normal, y aún así, avanzar. Daniel lo notó. No sé, dijo en voz alta, pero lo sintió, lo vio en la mirada más firme de Laura, en los silencios que ya no eran de sumisión, sino de resistencia, en la forma en que abrazaba a los niños un poco más, en cómo cambiaba de tema cuando él entraba a la sala, en cómo evitaba mirarlo no por miedo, sino por estrategia. Ella ya no bailaba al mismo ritmo, y Daniel odiaba perder el control. En los días que siguieron, empezó a comportarse distinto, no con violencia directa, no la necesitaba, él sabía cómo envenenar en silencio. Llegaba más temprano, se mostraba involucrado, elogiaba la comida, preguntaba por las tareas de los niños, compró flores un día y dijo, con una media sonrisa: pensé que te gustarían. Laura no le creyó ni una palabra. Todo se sentía ensayado, como si cada gesto fuera parte de una obra, como si estuviera preparando su defensa, su versión de los hechos. Ella empezó a prepararse también. Documentos en una carpeta oculta, documento nacional de identidad, certificados de nacimiento, registros escolares, números de emergencia, por si acaso. Habló en secreto con una prima de otra ciudad. No dio muchos detalles, solo preguntó: si un día necesito irme con los niños, ¿puedo quedarme contigo? La prima no dudó: claro, cuando quieras. Patricia siguió acompañándola, paso a paso, opciones legales, medidas de protección, redes de apoyo. Nada era fácil, nada era rápido, pero era posible, y eso ya era algo. Lucas empezó a mostrar pequeñas señales de esperanza, volvió a comer mejor, se rió con un video, hizo una broma durante la cena. Cosas pequeñas, pero para Laura, eran como primavera después de años de frío. Daniel también lo notó, y eso lo incomodaba profundamente. Un viernes por la noche, después de que los niños se durmieran, se acercó a Laura en la cocina, la miró fijo por unos segundos y dijo, con voz baja y fría: te crees muy correcta, ¿no? Pero no te olvides, yo sé quién eres de verdad. Si yo caigo, te llevo conmigo. Laura sostuvo la taza con ambas manos, y con una voz que ni ella reconocía, respondió: tú nunca me conociste de verdad, Daniel, y ahora, tal vez ya es demasiado tarde. Él la miró unos segundos más, y luego se fue. Esa noche, Laura no lloró, cerró la puerta del cuarto, se acostó junto a Elena, y en la oscuridad, pensó:
ya no se trata de valentía, ahora se trata de sobrevivir. Era un sábado gris. Laura se despertó antes que todos, preparó café, dobró algo de ropa, limpiaba en silencio, como quien ordena un lugar que está a punto de abandonar. Los niños aún dormían, Daniel roncaba, de espaldas, sin enterarse de nada. Ella caminó por la casa durante horas, en puntas de pie, juntó documentos, guardó las partidas de nacimiento, los boletines escolares, los documentos nacional de identidad. Armó 2 mochilas con la ropa justa para unos días. Cada acción era un pequeño quiebre, cada cierre de cremallera, una despedida. Cerca de las 10 de la mañana, Elena se despertó. Laura disimuló la tensión con una sonrisa suave, le dio leche con chocolate, prendió la televisión. Lucas bajó poco después, la miró un largo rato, pero no preguntó nada. Ella estaba distinta, pero él ya no esperaba respuestas. Esa tarde, Daniel salió, diciendo que tenía unas vueltas. No explicó a dónde iba. Laura asintió. Él no notó nada. Al caer la noche, sirvió la cena, pero casi no comió. Movía la cuchara en círculos. Los pensamientos le giraban más rápido que la respiración. La tensión le recorría la piel, pero debajo del miedo, algo nuevo, voluntad. Puso a dormir a los niños temprano. Esperó que la casa callara. Pasadas las 11, volvió al cuarto con las mochilas. Lucas aún estaba despierto. Ella susurró, «Ven conmigo», sin hacer ruido. Él no preguntó, solo se levantó. Elena dormía en sus brazos. Laura se puso las zapatillas, tomó las llaves, y se detuvo frente a la puerta. Todo estaba listo. Afuera, el coche de su prima la esperaba en la esquina. Motor encendido, luces apagadas, 3 pasos, y estaría allí. Solo 3. Miró a Lucas. Temblaba un poco, con la mochila colgando de los hombros. Miró la puerta, la mano en la manija. Miró a Elena dormida, tranquila, ajena a todo. Y entonces, se detuvo, el peso de su hija en brazos, el frío en el estómago, la voz de Daniel en la cabeza. «Quiero ver cómo mantenés esta casa con ese sueldito de recepcionista. Las cuentas, el alquiler, la escuela, el miedo al después». Laura cerró los ojos, respiró hondo, y al abrirlos, la mano seguía en la manija, pero no giró. Retrocedió un paso, y otro, dejó la mochila de Lucas en el suelo, y susurró, «Volvé a la cama, hijo, ya es tarde». Lucas no respondió, solo la miró, y en esa mirada, no había sorpresa, había algo peor, aceptación. A la mañana siguiente, todo parecía igual. La luz entraba por la ventana, la cafetera hacía su trabajo. Daniel se levantó, revisó el celular y fue directo al baño como siempre. Laura ya estaba en la cocina, con el delantal puesto, mirando la tostadora como si mirara al vacío. Elena apareció poco después, con su muñeca de trapo en brazos. Pidió jugo, hizo una broma, rió. Lucas bajó en silencio, con la mirada vacía, miró a su madre, luego a su mochila. Ya estaba lista. Como siempre, nada se dijo sobre la noche anterior, ni una pregunta, ni una explicación. Laura puso la vianda dentro de la mochila, con las manos heladas. «Hoy tenés prueba, ¿no?», preguntó con voz suave. Lucas asintió. «Suerte, mi amor». Él tomó su mochila y salió, sin mirar atrás. Ese mismo día, Daniel la elogió frente a una vecina. Dijo que era una madre increíble, una luchadora. Laura sonrió, una sonrisa calculada, de esas que se usan para no levantar sospechas. Esa noche cenaron juntos. Daniel propuso un brindis improvisado, diciendo que la vida podía ser difícil, pero lo importante era mantenerse unidos. Elena aplaudió. Lucas bajó la mirada. Laura levantó su vaso y tragó en seco. Los días que siguieron fueron tranquilos. Daniel volvió a sus rutinas. Lavaba el coche, hacía bromas en la vereda. Laura volvió al trabajo, a los horarios, al piloto automático. Y Lucas nunca volvió a hablar de esa noche. Nunca preguntó por qué su madre se quedó. Nunca se quejó, nunca lloró. Solo empezó a responder más rápido, a hablar menos, a sonreír cuando se esperaba, como su padre. Una semana después, Laura abrió el placard
Las mochilas seguían allí, empacadas, esperando, pero hoy no, ni mañana, tal vez nunca. Ella había protegido la casa, el apellido, la apariencia, y el costo no se pagó ese día, pero un día se va a pagar, cuando Lucas crezca, y mire hacia atrás, y recuerde que su madre sabía, y aún así, se quedó.